Conversaciones con Ernesto Rivera. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche con 6 minutos. Soy Ernesto Rivera. La historia registra que desde hace al menos 5.000 años los seres humanos han utilizado de distintas maneras la cannabis. La planta es originaria de la cordillera del Himalaya y se ha utilizado para fabricar prendas, cuerdas y por supuesto como una droga por su componente psicoactivo, el tetrahidrocannabinol. Sin embargo, en 1940, el doctor Roger Adam de la Universidad de Harvard extrajo por primera vez el CBD de la planta de cannabis sativa. 6 años después, otro doctor, Walter Lowe, realizó unos experimentos con CBD en animales y descubrió que no causaban alteraciones en los estados mentales. Ese mismo año, Rafael Mechoulam identificó la estructura del CBD y por eso se conoce como el científico que descubrió esta sustancia. CBD es realmente una de las 113 sustancias cannabinoides que tiene la planta de cannabis y es distinto al conocido THC que consumen quienes fuman o comen o inhalan de alguna manera marihuana y que provoca alucinaciones. Para entender de qué se trata y para hablar de los efectos medicinales del CBD, invité esta noche a la doctora Patricia Madrigal, quien tiene una amplia experiencia en pacientes que utilizan CBD. Buenas noches, doctora Madrigal, bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, muchísimas gracias por la invitación y sí, vamos a hablar de CBD y vamos a aprender un poquito juntos. Eso es. Para ir comprendiendo mejor qué es y de dónde sale el CBD. ¿Sale de la misma planta de la marihuana? ¿Cómo se obtiene? El CBD es uno de los metabolitos del cannabis, que es la planta, pero hay que tener claro que del cannabis, que es la cannabis sativa, vamos a tener dos tipos, por así decirlo, dos variedades de plantas. Una de ellas es el cáñamo y la otra es la marihuana. La marihuana se caracteriza porque tiene mayor cantidad de tetrahidrocannabinol, que es el THC, que es otro de los cannabinoides, pero que tiene más principios psicoactivos, o sea, tiene este efecto más como el high, ¿verdad?, que provoca esto. El CBD lo vamos a encontrar más en el cáñamo, que es la otra variedad de cannabis, que se caracteriza porque tiene más CBD y tiene muy pocas concentraciones de THC. ¿Qué ha pasado? Históricamente el cáñamo se utilizó durante mucho tiempo, sobre todo para la industria textil, ¿verdad? Porque se pueden utilizar, se utiliza para hacer ropa, para utilizarlo para hacer papel. Entonces fue utilizado durante mucho tiempo para esos fines. Pero hoy por hoy se sabe que a la hora de producir cannabidiol, que es el CBD, pues es mucho más útil cultivar cáñamo que marihuana por esta concentración que tiene más baja de THC y mayor de CBD. Es decir, es la misma planta en una variante que es el cáñamo. Exactamente. Además, la cannabis tiene una característica como planta que me pareció muy curiosa, que es una planta hembra-macho. Exactamente. ¿Verdad? Explíquenos un poquito cómo es eso. Sí, exactamente. Es como, por así decirlo, el cáñamo vendría a ser la hembra y el otro viene a ser el macho. Ah, bueno, es en esas dos variantes. Es en esas dos variantes, pero realmente, la diferencia está en la concentración y en la utilidad que tiene. Entonces, para la gente que está produciendo CBD, no es rentable producir marihuana, por ejemplo,
¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es tener una mayor concentración de CBD y para eso pues simplemente producen cáñamo. En la introducción yo dije que la planta cannabis tiene 113 cannabinoides y usted también aportó la palabra, ahora no la recuerdo exactamente, canabolitos. Sí, son los cannabinoides y son parte de los metabolitos. Metabolitos. Exactamente. Traduzcámosle un poco al castellano de la gente que está viendo la tele. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cannabinoides? Que es como los componentes químicos que tiene adentro de la planta. Exactamente, son los principales sustancias con efectos terapéuticos o con algún tipo de efecto. Se han estudiado hasta ahora una gran cantidad, o sea, hay más de 100 que se han podido determinar de estos cannabinoides. Algunos de ellos que no tienen ningún efecto terapéutico que se ha visto hasta ahora. Por ejemplo, el CBDH o el CBDA, o sea, se sabe que no tienen ningún tipo de efecto terapéutico, pero hay otros que sí. Por ejemplo, no solo tenemos el CBD, tenemos el CBC, el CBD, el CBN, el CBG, o sea, hay muchísimos de estos que también tienen efectos terapéuticos y que tanto es así que los grandes laboratorios ya los están empezando a utilizar también y sacarlos para ser utilizados de forma terapéutica, porque por ejemplo igual pueden tener efectos como ansiolíticos o como crecimiento para ocio, ¿verdad? Para personas que tienen osteopenia o diferentes efectos que se quieran, ¿verdad? Para lo que queramos utilizarlos en forma médica. Recordemos que en general la base de la industria de la farmacopea, de la industria farmacéutica son las plantas. Los viejos boticarios en el siglo XIX partían de conocer las propiedades, a lo mejor algunos de una manera un poco intuitiva, otros un poco con un conocimiento más elaborado científicamente, pero todas las medicinas vienen de las plantas. Así es, y realmente el cannabis ha sido utilizado milenariamente, ya desde se han encontrado hasta desde 4000 años antes de Cristo que ya se venía utilizando, o sea, desde la medicina en la India, desde la medicina en China, desde Egipto, se venía utilizando el cannabis. Y tanto es así que ya a principios de 1900 se dan cuenta, sobre todo los neurólogos, del efecto tan grande que tiene sobre el sistema nervioso. Y entonces ellos empiezan también a estudiarlo muchísimo. Pero lastimosamente se viene toda la prohibición y se detiene toda la investigación. Hasta hace unos años que se vuelve a retomar toda esta investigación científica y por eso es que cada día estamos aprendiendo más y realmente lo que sabemos hoy muy probablemente en unos años va a cambiar porque esto está evolucionando constantemente. Cuando se habla de marihuana, de tetrahidrocannabinol, hay también un montón de debate en cuánto daño produce al cerebro, cuán disociativa o no es. Hay gente que defiende la marihuana y dice, no hace nada, el efecto se va en 72 horas, etc. En la experiencia clínica, ¿qué efectos produce el tetrahidrocannabinol realmente? El tetrahidrocannabinol pues realmente sí es una sustancia que va a tener un efecto psicoactivo porque sobre todo tiene un agonismo, o sea, ¿qué quiere decir un agonismo? O sea, se fija más con los receptores CB1, ¿verdad? Que están en el sistema endocannabinoide y estos receptores están trabajando más sobre el sistema nervioso central. Entonces, esto le confiere un efecto mayor a nivel neurológico y por lo tanto sí puede por eso generar tantos efectos psicoactivos, o sea, a nivel cognitivo que pueden llevar en dosis y en consumos crónicos a un deterioro cognitivo. Lo que sí es muy interesante porque poco a poco también se han dado cuenta de que tiene un efecto terapéutico y ya de esto se sabía, estamos hablando el tetrahidrocannabinol
Y tanto es así que ha sido utilizado y se está utilizando en diferentes países en forma medicinal. Esto, por supuesto, controlado por médicos. Y en esos casos, lo que han hecho, y de esto ya hay estudios preclínicos, donde lo que se ha visto es que se hace la combinación del tetrahidrocannabinol con el CBD, porque el CBD, que no tiene este agonismo tan intenso, o sea, tan grande sobre estos receptores CB1, permite disminuir los efectos nocivos que puede generar el THC sobre el sistema nervioso central. Entonces va a disminuir, por ejemplo, efectos de euforia o deterioro cognitivo o, por ejemplo, el efecto que puede generar a nivel del apetito, que puede ser más bien un poco descontrolado. Pero sí, definitivamente el THC solito puede llegar a generar un deterioro cognitivo y neurológico en la persona. Lo que también ha sucedido a lo largo del tiempo es que las plantas de marihuana se han ido manipulando genéticamente para tener concentraciones mucho más altas de THC para generar todavía una mayor dependencia hacia la sustancia. Entonces, eso también ha provocado que los efectos en ese orden pues sean mayores. Estamos conversando con la doctora Patricia Madrigal, hablando sobre el CBD, sobre tetrahidrocannabinol, cuánto daño hacen, cuándo no hacen daño, para qué sirven, cuáles son las aplicaciones médicas de estas sustancias. Yo mencionaba antes de que todos los medicamentos provienen en su mayoría de las plantas o del mundo animal, porque en realidad las sustancias son eso, son sustancias. El tema es cómo las usamos, cómo las consumimos, con qué regulación las consumimos, etcétera, con qué conocimiento trabajamos sobre ellas. ¿Dónde se ha estudiado el CBD? Porque parte de esto es, bueno, yo mencioné antes Harvard y otras universidades de Estados Unidos, pero entiendo que el CBD ya ha pasado por un proceso de estudio amplio. ¿Y qué aplicaciones medicinales se le han descubierto? ¿Para qué sabemos hasta ahora que puede ser útil? El CBD se viene estudiando ya desde hace varios años y ya hay estudios clínicos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, porque el sistema endocannabinoide, para entender un poco, que es muy reciente cuando se descubre. Esto se descubre en 1992, donde se empiezan a descubrir primero que producimos nosotros endocannabinoides y que también hay receptores, tenemos en el cuerpo receptores para estos cannabinoides que producimos. Es decir, los seres humanos también, dentro del sistema endocrino que tenemos, que produce un montón de sustancias distintas, cuando nos asustamos producimos endorfinas, cuando sentimos placer también, u otras sustancias. Entre ese montón de respuesta funcional del sistema endocrino, también producimos cannabinoides. Sí, y esto se llama el sistema endocannabinoide. Nosotros se han podido aislar diferentes endocannabinoides, pero los principales son dos, el 2-AG y la anandamida, que son cannabinoides que producimos en pequeñas cantidades y que se liberan en ciertas situaciones. Gracias a eso se dan cuenta de que hay receptores también, que son los CB1 y CB2. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, se vio en un estudio que han hecho que en pacientes que han tenido lesión cerebral por un trauma, estas personas tienen menor cantidad de cannabinoides endógenos y cuando se les daba cannabinoides endógenos, o sea, se estimulaba la liberación de estos cannabinoides endógenos, los síntomas de esas personas, el deterioro cognitivo, disminuía. Entonces, ¿qué pasa? Los cannabinoides exógenos, que van a ser los fitocannabinoides, que unos de ellos son los que van a ser derivados del cannabis, ¿verdad? En este caso, el CBD. Estos cannabinoides endógenos, por supuesto, al tener
este montón de receptores que los tenemos a nivel cerebral, muy importante, a nivel de sistema inmunológico, los tenemos realmente periféricamente en todos nuestros órganos, a nivel digestivo. ¿Qué quiere decir? Que este CBD trabaja directamente sobre estos receptores que están ahí. Y lo que se ha visto principalmente es, uno, que va a trabajar sobre cierta parte de receptores que son los de la serotonina, que es el neurotransmisor que nos hace sentirnos bien, que se llama 5-HT1. Una maravilla la serotonina. Exactamente. Entonces, el CBD, y esto ya está comprobado, trabaja sobre estos receptores. Entonces, en dosis bajas permite que va a funcionar casi que como un antidepresivo, porque va a mejorar la producción de serotonina, o sea, la transformación de la serotonina. Por otro lado, también se ha visto que el CBD puede trabajar para modular las vías del dolor. Y últimamente se ha estudiado porque a nivel endocrino también permite regular todo lo que es la parte de las hormonas sexuales. Y entonces se está estudiando sobre todo no solo para disminuir proliferación en cáncer, sino también para regular la liberación de estas hormonas. Entonces, estos son como los principales estudios que hay. Por supuesto, a nivel cognitivo también hay estudios de CBD, cómo puede mejorar concentración, mejorar memoria, mejorar ansiedad. Entiendo que también Alzheimer, hay algunos estudios sobre Hay estudios Alzheimer. Exactamente sobre Alzheimer, sobre Parkinson, sobre todas las enfermedades neurodegenerativas, y se está estudiando también la relación que puede ejercer, la conexión realmente que ejerce estos cannabinoides sobre lo que llamamos nosotros la comunicación del intestino, la microbiota y el cerebro. Se cree que el eslabón ahí para generar esta conexión que nos conecta nuestro intestino y los microorganismos que viven con nosotros con nuestro cerebro, o sea, ¿por qué sucede que cuando nos estresamos nos duele la panza? ¿Verdad? Parece ser que quienes hacen ese clic ahí son los cannabinoides. Entonces, es muy, muy interesante. O sea, cada día salen más. Es impresionante cuando uno ve las investigaciones científicas que están saliendo, los metaanálisis, cada día vemos más investigaciones sobre este tema, porque realmente es algo que es sorprendente pensar que tenemos en nuestro cuerpo receptores para estas sustancias. Algo también interesante es que el CBD lo que permite es que evita, por así decirlo, o más bien recicla nuestros endocannabinoides. Entonces hace que tengamos más de estas sustancias, porque estas sustancias tienen vidas medias muy cortas. Entonces el CBD evita que los niveles de estos disminuyan. Entonces potencia nuestros endocannabinoides. Ahora, doctora Madrigal, mucha gente en Costa Rica consume CBD y mucha lo trae de Estados Unidos. El punto es que como esto no está regulado aquí, la gente que consume o que toma CBD para el dolor, para convulsiones, que también es muy efectivo en frenar la gente que tiene epilepsia, los niños, ¿cómo saber qué está tomando? Realmente es una lotería. Pueden estar vendiéndole un frasquito de agua destilada o de agua de azar. A ver, ese es un tema realmente muy complejo, porque hasta en Estados Unidos, por ejemplo, hay un montón de CBDs que no cumplen con los lineamientos que pide la FDA, porque realmente muchas veces lo que tienen ahí no es ni siquiera un CBD de calidad, o no es la concentración que ellos dicen, o no es el tipo de extracción adecuada.
Y realmente lo que vemos acá, yo por ejemplo veo pacientes que me llevan y me dicen, es que es esto, y ahí uno no sabe qué hay, no sabe realmente porque esta es una, o sea, igualmente por ejemplo en Estados Unidos está muy regulado que debe estar libre de pesticidas, de que debe ser de un cultivo orgánico, tiene que tener una extracción a través de CO2, o sea, un montón de lineamientos, y cuando uno ve estas botellitas que la gente lleva y uno dice, bueno, aquí primero no sabemos qué concentración es, no sabemos qué hay ahí, no sabemos si es solamente CBD aislado o es un full spectrum, ¿verdad? Que tiene toda la plantita, o sea, entonces es de muchísimo riesgo. Algunas veces también no se sabe si de verdad qué concentración de THC se está manejando dentro de esos CBDs, entonces definitivamente se requiere regulación, porque el CBD, o sea, cuando es de muy buena calidad va a tener un efecto terapéutico importante, y cuando no, pues más bien puede tener un efecto nocivo, porque puede ser una sustancia que más bien nos genere toxicidad en el cuerpo por todas las cosas que está lleno de pesticidas u otras cosas. Conversamos con la doctora Patricia Madrigal, se nos fue el tiempo, se nos fueron los minutos que teníamos, pero por lo menos para hacer un abrebocas al tema, el tema se está comenzando a discutir, se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, una regulación sobre el uso medicinal del CBD, y es muy importante que empecemos a hablar y a separar conceptos y a entender ideas sobre el tema. Doctora Madrigal, le agradezco mucho su visita y el tiempo que nos dedicó. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos en estas jornadas informativas. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.